estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señales hay? O sea, ¿qué señales va a haber de la venida del Señor? Y muchos predicadores, incluyéndome, hemos predicado que va a haber terremotos, está en la Biblia, Mateo 24, va a haber hambres, pestes, calamidades, y va a haber un montón de situaciones catastróficas para la humanidad. Pero yo quiero centrarme hoy, especialmente hoy, y hablar a la iglesia. Las señales de la venida de Jesús que la iglesia debe conocer. Y son señales dentro de la iglesia, que involucra a la iglesia. Voy a enumerar algunas señales para la iglesia. Señales de fin del mundo para la iglesia, que es muy fuerte en estos tiempos. Predicarán otro evangelio. En los altares, en las iglesias cristianas, ya se está predicando otro evangelio. Ya no se está predicando de Cristo, ya no se está predicando de Jesús, ya no se está predicando del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón, del arrepentimiento, del mensaje de Cristo en la cruz. Ahora predican humanismo, prosperidad. Alguien me envió una solicitud de amistad y era un hombre con barba, tenía unas pantallas grandes en un hombre. Y él decía, Dios te bendiga, soy el pastor tal, y espero que al escucharme lleves algo espiritual. Le escuché un momento y alguien le preguntó, ¿matar a alguien es malo? Y él decía, te voy a contestar de la siguiente manera, malo es mentir, malo es esto. Empezó a hacer una lista de cosas malas y a la final le dijo, todos ellos tienen misericordia. Yo concluyo que no es malo matar a nadie, porque el que mata también va a tener el perdón de Dios, motivando a lo que es el pecado. Y le dice, pero alguien le pregunta, ¿por qué tú te pones pantallas? Un pastor, un hombre viejo, adulto, de más de 60 años. Perdone la palabra viejo, ¿sabe? Yo tengo 50, ya casi llego a ser viejo también. Entonces, él decía, no, eso no es pecado. Vemos que la Biblia dice que se va a predicar otro evangelio. Algunos predican de dinero. Siembra, Dios te va a bendecir. Entrega esto, Dios te va a bendecir. Tienes que entregar, Dios te va a bendecir. Y nunca hablan del arrepentimiento, nunca hablan de que tiene que cambiar su vida o tiene que buscar de Dios. Otro evangelio diferente. Otro evangelio. Hay gente que usa las iglesias o los altares para promocionar cosas y no del evangelio del Señor. Señales de la venida del Señor para la iglesia. Vendrán muchos diciendo que son el Cristo. Cristo significa Salvador. Hay gente que va a salir diciendo que son salvadores, que son el Cristo. Y hay muchas iglesias pentecostales que se han convertido como dueños de la salvación. Ellos dicen, si no estás en esta iglesia no vas a ser salvo nunca. Y se presentan ellos como salvadores. El único salvador es Jesucristo, amén. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes cantábamos el corito, no importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. No se vayan, yo canto así, eso es lo máximo que puedo sacar en melodía, no se asusten. Pero cantábamos esa canción. O sea que en ese corito decíamos que el único que salva, el que murió en el Calvario, Jesucristo. Y que tiene que llevar tu vida a la cruz de Cristo, amén. Otras señales de la venida del Señor. Aparte de la pandemia, aparte de los terremotos, aparte del huracán, aparte de la frialdad que hay en estos tiempos, una de las señales para la iglesia, algunos apostatarán, se irán de la iglesia, pero no se irán para quedarse en su casa, no,
Un apóstata es alguien que se va de la iglesia y empieza a armar algo para hacer una guerra contra la iglesia, guerra contra Jesús, guerra contra las bendiciones del Señor. Dice, algunos apostatarán, se irán contra la iglesia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los videos que pongo en internet, hay personas que vienen de incógnito cada cierto tiempo y me dicen así, provecho, pastor. Yo le digo, ¿por qué? No, ya te has hecho millonario ya. Tú vives como rey, tú no trabajas, tú vives como un príncipe. Qué bueno que los hermanos te apoyan. Qué bueno que no necesitas de nada. Yo le digo, sí, yo no necesito de nada porque Dios me da todo. Y si quieres saber si trabajo o no, y le enseño videos que estoy cavando zanjas, que estoy trepado en un árbol, que estoy en un techo, que estoy levantando cines, que estoy cargando, y les enseño fotos, videos, todo lo que quiere. Le digo, yo conocí al Señor a los 20 años, tengo 50 años y todavía sigo trabajando en esto. Todavía sigo trabajando en esto. Porque hay personas que piensan que todos los ministros del Señor son iguales. Hay personas que piensan que todos los predicadores, hay unos cuantos que se aprovechan de las ovejas, pero la mayoría de los pastores son pastores humildes, que aman al Señor, que han dejado todo, que ellos y su familia muchas veces empiezan solos en una iglesia vacía, y ellos empiezan a servirle al Señor y están sirviéndole al Señor y aún trabajando también. Quiero que le den un aplauso al Señor por estos siervos de Dios. Estos pastores humildes que no han dejado sus iglesias, a pesar que las iglesias quedaron vacías. Algunos apostatarán porque hay mucha gente que deja la iglesia y hace guerra a la iglesia. Eso se llama apostasía. Algunos dirán, Jesús no vino en carne. Jesús decía en 1 Juan 4:13, dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual, cuando alguien dice que Jesús no vino en carne, dijo Jesús no dio su carne, no dio su vida, no derramó su sangre por los pecados de la humanidad. Otras señales de la venida del Señor, engañar a los escogidos. A mí me le quieren engañar para que se aleje de Dios. A mí me quieren engañar para que me aleje de Dios. A Mirta le quieren engañar para que se aleje de Dios. Pon su nombre ahí para que se aleje de Dios. ¿Cuál es el engaño? No, estás cansado. Tú te mereces un descanso. A veces no le duele nada, pero la mente, a veces aún la mente te engaña. Me duele la espalda, yo no voy. Otro engaño, dice, no vas a ir porque ahí no hay nadie en la iglesia. No vas a ir porque la iglesia ya se cerró. Otro de los engaños, no vayas a la iglesia porque estás perdiendo tiempo. Una de las señales de la venida del Señor es esto, que aún van a engañar a muchos, engañar a los escogidos, engañar a los que sirven, a los que les toca cantar. Hay un engaño y no vienen ese día a cantar. A los que les toca ayudar a alguien, el enemigo los engaña y no van a ayudar a nadie. Otra de las señales que es de la venida del Señor, la número 6, usarán señales y prodigios para engañar a muchos. Este sitio se llamaba San Alejandro, ahora me acuerdo muy bien. Me invitaron a predicar a una iglesia allá en la selva de Perú. Y le dije a los hermanos, vamos a ayunar. Porque había muchos problemas, vamos a ayunar. Y ayunamos. Cuando salimos de unos días de ayuno, no voy a decir cuántos días, llega alguien corriendo a la iglesia, a la casa de Dios, a la casa de oración y me dice, pastor, un joven quiere hablar con usted, pero él está en su cama, él no puede moverse. Y ese muchacho está hinchándose, cada vez hinchándose más, no puede hacer sus necesidades fisiológicas. Y él quiere hablar contigo o con alguien que está a cargo de la iglesia y la pastora de esa iglesia no estaba. Entonces le dije a los hermanos, vámonos entonces todos juntos, vamos a orar por ese muchacho.
y le encuentro a un muchacho joven, pero en cama, literalmente hinchado a punto de explotar. Y él me dice, pastor, mi mamá es una bruja brasileña de este lugar. Vive aquí, detrás de esta pared está el cuarto de mi mamá. Cuando hay lunas y cuando ciertos días, a las 11, 12, 1 de la mañana, ella empieza a hablar sola. Como eso de las 2 de la mañana, empieza alguien a contestarlo dentro de su cuarto. Una voz de un varón. Y después abren la puerta y ella se va, desaparece y vuelve cuando está amaneciendo. Y cuando mami vuelve llena de sangre. Ella anda con una daga y anda con unas cosas. Y cuando me estaba contando eso, sentí la presencia del maligno. Y veo en la mesa y había muchas imágenes de esos que usan los brujos. Son imágenes católicas, pero detrás de esa imagen hay otra imagen parecida con otra cara diferente. Y unos nudos ahí diferentes, amarrados, unas cosas ahí. Y yo inconscientemente agarré uno, empecé a desatar esos nudos de esos cintas de colores, rojo, negro y cosas así. Y me dice, no hagas eso. Y yo le digo, no, esto en el nombre de Jesús, esto no pasa nada. Y oramos por él. Nos ungimos las manos con aceite y pusimos sobre el estómago y el pecho de este varón. Y eso empezó a sonar dentro del cuerpo como si un huracán estuviera viniendo. Y eso se movía dentro del cuerpo como truenos, relámpagos. Y él gritaba. Y él me decía, los médicos no saben qué tengo. Pero mami me dijo que es por venganza. Me hicieron daño a mí porque no pueden hacerle daño a ella. Después de orar, fuimos a la iglesia y oramos por él. Lo dejamos en su casa, volvimos a orar y estaba inquieto. Y pasó unos días, unos 2 o 3 días, cuando me llaman de la casa de ese muchacho. Y yo le veo al muchacho, el muchacho ya había bajado la hinchazón. Y me dice, si supieras que cuando ustedes se fueron, me dio una necesidad de limpiar mi cuerpo. Salió unas cosas que no te imaginas. Y yo le digo, vamos a dar gracias a Dios. Dios es quien liberta. Dios es quien sana. Dios es quien liberta. Y cuando estoy volviendo, me llama una señora. Me dice, yo soy la mamá de ese muchacho y quiero invitarte a comer. Se fueron los hermanos, me dejaron solo ahí. Y yo le digo, es que yo ya comí. No, tienes que comer. Yo dije, voy a comer en el nombre del Señor. En mi mente empecé a orar, a reprender, porque era la bruja brasileña que me invitó. Me invitó un pescado asado con unas hierbas un poquito amargas y arroz blanco y un café caliente, bien cargado, bien amargo, sin azúcar. Lloré y comí. Y cuando yo iba comiendo, ella me miraba y se ponía inquieta. Acabé de comer, le dijo, Dios te bendiga. Que la paz de Jesucristo llegue a este hogar y traiga paz en sus corazones. Y me fui. Cuando me fui, no pasó 24 horas, me mandó a llamar el hijo. Y me dice, ¿cómo te atreviste a comer lo que mi mamá preparó? Ella, si te da un café verde porque echa algo en el café, un café amargo sin azúcar porque echa algo para que tú no sientas el sabor de lo que ella preparó. Y si te da el pescado amargo así con esa hierba, también porque echa algo. Ella quiso matarte y ella estaba desesperada cuando veía que tú no caías al piso. Yo le digo, yo no sé, lo único que sé es que tengo que predicar y el Espíritu Santo y el Señor me protege. Y empezamos a dar gracias a Dios y alabar allá en la iglesia a Dios y exaltamos, hicimos ayuno de agradecimiento porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, aleluya. Gloria sea al Señor.
Dios es bueno, Dios cuida a sus hijos. Esta bruja brasileña allá en la selva de Perú hacía maldades, también hacía milagros, también hacía prodigios, pero de parte del enemigo. Y cuando la iglesia empezó a orar, Dios rompió la maldición, la brujería que le habían hecho al hijo inclusive. Y Dios trajo su palabra a ese lugar donde nunca se predicaba la palabra. O sea que el diablo también engaña con prodigios y señales, porque el diablo imita lo que Dios hace. Dios trae sanidad, el diablo se inventa una sanidad. Dios hace milagros y el diablo inventa un milagro. Dios hace prodigios y el diablo inventa otro prodigio. Moisés levantó la vara, lo tiró al piso, se convirtió en una serpiente. Los brujos de ahí levantaron sus varas, tiraron también al piso, también se convirtió en serpiente. Pero la serpiente de Moisés se los comió a los tres. Amén. A su nombre. Antes de la venida del Señor, dice que usarán señales y prodigios para engañar aún a los escogidos. Dice, en 2 Corintios 11, el 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, y cuyo fin será según a sus obras. 2 Corintios. En la séptima señal de la venida del Señor para la iglesia, no sufrirán por Jesús y seguirán unos a otros según su propia concupiscencia. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ustedes sabían que hay Biblia. Ya sacaron una Biblia para los feministas. Sacaron una Biblia para la comunidad, etcétera, etcétera. Sacaron Biblia para, hay una Biblia de la prosperidad, donde que todo habla de dinero. O sea, aún han formado iglesias así, de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo al comezón de oír, de acuerdo a su manera de ser. Estos son señales de la venida del Señor. Yo no me imagino ese pastor que tiene pantallas así y sale con pantallas a predicar. Yo me imagino que todos los hombres allí en su iglesia van a ir con pantalla. Y todos van a decir, no es malo pecar porque todo el mundo peca y todo el mundo va a ser salvo. Eso es señal de la venida del Señor. No sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 3, 4, 3 al 4. La octava señal de que Cristo viene, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Hoy más que nunca hay pastores que dejaron de predicar, dejaron de congregar, están en sus casas y algunos andan bebiendo, algunos andan ya blasfemando y diciendo que no quieren saber nada de una iglesia. Hoy más que nunca hay ancianos o hay hijos de cristianos que ya no quieren saber nada de la iglesia. El amor de muchos se enfriará. Nosotros cuando vemos esto y decimos, pero ¿qué le pasó si ese hombre era un hombre de Dios? Si ese hombre predicaba, ese hombre daba la mano, ese hombre ayudaba, ese hombre, por ese hombre ha sido bendecido muchas familias, pero ¿qué le pasó? No quiere saber nada de Dios. El amor de muchos se enfriará.